Ahora sí, muy buena noche para todos. Están todos bienvenidos a esta conversación que tendremos el día de hoy con respecto a lo que es la credencialización, que estoy segura que para muchos será de mucho valor. Así es que mi nombre es Alcira Moisés, les doy la bienvenida en el marco de la Semana Internacional del Coaching y probablemente algunos de ustedes lo sepan, pero para quien no lo sepa, la International Coaching Federation es la asociación de coaches más grande a nivel internacional, con más de 38,000 miembros en todo el mundo, en 140 países. Y desde 1999 se lleva a cabo esta semana, que es una semana completa dedicada a la promoción de lo que es el coaching profesional, que la gente que participa conozca más profundamente qué es el coaching profesional y qué es ICF, y que sepa que en ICF hemos buscado la profesionalización de los coaches por medio de una definición de las competencias profesionales, de un establecimiento de código de ética, de una acreditación de programas en 3 niveles, que lo vamos a ver ahorita en unos momentos, y también de credencialización para coaches también en 3 niveles. Y bueno, no me extiendo más, solamente les digo que tenemos muchas actividades todavía por venir, que ojalá sigan participando y que cualquier duda, cualquier pregunta que surja, consulten nuestras redes sociales, consulten nuestra página que es www. ¿Qué? ICF México, ya me confundí, ¿verdad? icfmexico.com.org, discúlpenme, me confundí. Y ahí tenemos todo. Así es que le doy la bienvenida a Óscar Corona, que es nuestro expositor el día de hoy. Bienvenido, Óscar, es nuestro director de membresías y credenciales, y seguramente tendremos una muy rica y profunda conversación. Así es que bienvenido, Óscar. Muchísimas gracias, Alcira. Un placer saludarte, un placer saludar a todas las personas que se están sumando a esta sesión. Gracias por permitirnos llegar allí, hasta su hogar. Además, en estas circunstancias que estamos viviendo en términos generales, me parece fascinante que haya tantísimas personas interesadas en formarse como coach, en obtener su credencial como coaching. Me parece que eso habla también de un momento especial que estamos viviendo. Entonces, te agradezco mucho la oportunidad y les agradezco a todos quienes el día de hoy nos reciben allí en sus hogares para platicar de este tema que seguramente a muchos nos atañe, nos compete y nos interesa. Aquí estamos. Pues adelante, Oscar, y nada más comentarles que cualquier pregunta que quieran hacer, tienen el chat para hacerla, y las iremos contestando a lo largo. Oscar las irá contestando a lo largo de esta conversación. Claro, y también, Alcira, si en algún momento dado quieres enriquecer la conversación, hagamos de esto un diálogo cálido, amistoso, amigable, y que podamos ir construyendo sobre esta vía. Perfecto. Obtener una credencial como coach de la ICF, de verdad que es un viaje fascinante, muy interesante. Entonces yo les propongo algo. Vamos a ponernos en un estado de ánimo y en una disposición particular. Hagan de cuenta que ustedes andan de turistas. Es una fantasía hoy que estamos encerrados en nuestras casas, pero dejémonos llevar por la fantasía de que andamos turisteando, estamos en alguna ciudad que nos interesa mucho conocer y tenemos dos opciones. Tenemos la opción de contratar el tour, donde ya sabemos que nos van a llevar en 15 minutos para acá y en 15 minutos para allá y en 15 minutos para allá y vamos a ver los principales atractivos de la ciudad en corto tiempo. O podemos de pronto dejarnos guiar por un nativo de la ciudad que nos va a decir, mira, yo no te voy a llevar, no vas a dejar de ver ninguna atracción importante, pero no te voy a llevar por donde van los turistas. Yo te voy a llevar por los lugares que yo conozco, por esos lugares secretitos que de pronto pueden resultar sorprendentes. Y a final de cuentas vamos a llegar y vamos a ver el monumento que quieres ver. Vamos a ver el atractivo que tú quieres conocer. Eso te lo prometo. Solo te pido que confíes en mí en un principio y que me dejes llevarte por un caminito
que eventualmente te va a llevar a donde quieres llegar. Entonces, esa es la disposición. Sé que va a haber muchas preguntas y se vale hacer todas las preguntas que quieran a través de los medios que tenemos a disposición. Lo que les propongo es que nos dejemos llevar por este tour de cómo llegar a una credencial como coach profesional de la ICF, y vamos a ir paso a pasito para ir resolviendo todas sus dudas, que nadie se quede con ninguna duda el día de hoy. Aquí preparamos una presentación que va a ser una guía visual, pero por supuesto que la idea es irnos haciendo preguntas. Bueno, ya habló Alcira de lo que es la Semana Internacional de Coaching, que nos reúne a todos en esta ocasión. Y fieles al espíritu del coaching, el título de la sesión es una pregunta. ¿Cómo obtener mi credencial como coach profesional? Bien. Lo primero que quisiera abordar sería, bueno, ¿y para qué quiero una credencial como coach de la ICF? ¿Qué sentido tiene que me lance a esta aventura y a este viaje? Uno de ellos tiene que ver con que la credencial es lo que me da acceso a una comunidad enorme de coaches profesionales a nivel internacional. Estas cifras cambian continuamente, varían dependiendo de en qué momento se hacen los cortes, pero a grandes rasgos, hablando de los últimos meses, podemos hablar de cerca de 40,000 coaches en 143 países, de los cuales hay 16,500, hablando de números cerrados, casi 16,500, que ya poseen una credencial de un primer nivel, que es ACC, 11,500 en promedio que tienen una credencial PCC, 1,187 que ya poseen una credencial del más alto nivel para la ICF, que es la MCC. Y como podemos observar en la gráfica, Latinoamérica tiene una representación importante ahí y México, sin duda, también tiene una representación importante. Entonces, primero, ¿para qué quiero una credencial? Pues para integrarme, para insertarme en esta comunidad, que es la comunidad más grande de coaching a nivel internacional. Ya me inserté a esa comunidad. ¿Qué beneficios tiene? Primero, que pertenecer a esta comunidad nos compromete a actuar de una forma transparente y responsable con nuestros clientes. Una de las principales amenazas que se reconocen cuando hablamos de la profesión del coaching es esta banalización que a veces ocurre donde la palabra coach está de moda. El coaching no es una moda, pero la palabra coach como que es una modita y de pronto tenemos coaches por aquí, coaches por allá, coaches por acullá, pero pertenecer a la ICF y contar con una credencial de la ICF es un testimonio de que somos coaches profesionales, que nos regimos por formaciones rigurosas y aparte que hemos tenido que demostrar horas de práctica efectiva para saber que obtuvimos esa credencial. Entonces estamos hablando que obtener una credencial es un testimonio de compromiso con la excelencia en nuestra profesión. Y yéndonos un poquito más al terreno pragmático, la ICF realiza una encuesta cada cierto tiempo. Acaba de realizar una, pero todavía no se publican los resultados. Se van a publicar en el segundo semestre del 2020. Y las encuestas que realiza la ICF las hace en combinación con PricewaterhouseCoopers y evalúan la percepción y los efectos y el impacto que tiene el coaching profesional en las vidas y en las organizaciones de quienes requieren esos servicios. Y hay un dato interesante de la encuesta que se hizo en el 2016, que es la última que se ha publicado, que dice aquí, si vemos la diapositiva, que la gran mayoría de los coaches profesionales y de los gerentes y directivos de las organizaciones estuvieron de acuerdo en que los individuos o las organizaciones que utilizan coaching esperan que sus coaches estén certificados. Esta gráfica nos dice que el 39% de los coaches están totalmente de acuerdo con que los coaches estén certificados. El 37% de los gerentes y directivos que utilizan habilidades de coaching también están totalmente de acuerdo en que los coaches estén certificados y acreditados. Si nos vamos a al siguiente grupo de columnas, vemos que el 38% de los coaches están bastante de acuerdo
y el 35% de los gerentes y directivos también están bastante de acuerdo. Entonces estamos hablando que entre el 70 y el 80% de los gerentes y directivos y de los coaches profesionales en activo consideran muy valioso y casi necesario que los coaches estén certificados o acreditados. Entonces, también hay una percepción o una necesidad del mercado de que le demos certidumbre de que cuando entramos en un proceso de coaching, quien está conduciendo esos procesos es un coach que tiene esta certificación, estas credenciales, estas acreditaciones. Entonces consideramos que estos son argumentos más que válidos como para decir, bueno, creo que me conviene contar con una credencial como coach profesional de la ICF. La pregunta entonces es, bien, ¿qué tengo que hacer para conseguir mi credencial? ¿Por dónde empiezo? Y pues el paso inicial y el paso lógico es entrar en la formación como coach. Yo quiero compartirte que la primera vez que yo me acerqué al coaching y que me acerqué a la ICF y que empecé a ver todo esto, me sucedió lo que seguramente le pasa a muchas personas y es que entre tantas siglas nos empezamos a hacer un poquito de bolas, nos confundimos porque vemos que hay programas acreditados que tienen siglas para clasificarse y luego tenemos credenciales que tienen también siglas para certificarse. Entonces vamos a ir paso a paso y vamos a iniciar hablando de la formación como coach para de aquí irnos después a hablar de las credenciales como coach. Vamos a empezar primero por hablar de las formaciones como coach. Y básicamente, para obtener una credencial como coach, hay dos tipos de programas. Tenemos los programas ACTP y tenemos los programas ACSTH. ACTP significa Accredited Coach Training Program y ACSTH significa Approved Coach Specific Training Hours. Y también tenemos formación no acreditada que nos sirve para obtener una credencial como coach de la ICF. Y con esto quizá estamos entrando en una de las primeras preguntas comunes que ocurren. Me ha tocado en estos últimos meses que estamos colaborando con el board de la ICF México, que algunas personas me dicen, oye, yo me formé como coach, pero me han dicho, o yo entiendo, que no puedo obtener una credencial de la ICF porque mi formación no está acreditada. Tendría que tomar solo los programas que están acreditados ante la ICF. Entonces, si les parece bien, les invito a que antes de ver los programas que son acreditados por la ICF, primero veamos si me puedo acreditar con un programa, si me puedo certificar con un programa que no está acreditado por la ICF. Y la respuesta breve a esa pregunta es que sí, sí existe la posibilidad de obtener una credencial de la ICF habiendo estudiado con una formación no acreditada. Lo importante aquí es que esa formación cumpla con ciertos requisitos. Tenemos coaches que dicen, yo me formé en la escuela de Rafael Echeverría, pero no está acreditada por la ICF, entonces no puedo obtener la credencial. No, claro que puedes. O yo me formé por el modelo de la ICC, entonces no puedo obtener una credencial de la ICF. Claro que puedes. Puedes hacerlo siempre y cuando la formación que hayas recibido reúna los siguientes requisitos. Primero, tienes que asegurarte que la formación que recibiste se anuncie, que su marketing, que su publicidad, que su oferta de valor implique que es un proceso que desarrolla habilidades y destrezas de coaching. Que su objetivo de estudiarse sea claramente formación como coach. Quizá algún día tomaste algún curso de habilidades directivas y uno de los modulitos del curso de habilidades directivas era coaching. Ese no es un curso de coaching, es un curso de habilidades directivas. Pero quizá tomaste algún día con alguna escuela o con algún programa que no está acreditado una certificación en coaching. Entonces, ese primer requisito se cumpliría porque estamos hablando de que la formación se anuncia, se promueve y su objetivo es el desarrollo de habilidades y destrezas de coaching. Bien. Ahora, es importante que en ese programa las habilidades que se adquieran concuerden con las competencias y el código de ética de la ICF.
Las competencias de la ICF y el código de ética de la ICF es información pública. Tú puedes entrar al sitio web de la ICF, las puedes descargar, es información a la que todo mundo tiene acceso. Y un coach que quiera darle a sus colegas una certificación en coaching puede desarrollar un programa de formación que esté alineado con las competencias y con el código de ética de la ICF. Entonces, ¿qué es importante? Que la definición de coaching sea una definición lo más cercana o la misma que la ICF ha establecido. Que se manejen las competencias y que se hable del código de ética. Otro requisito importante es que ese estudio, aunque no esté acreditado, sí contemple que 80% de las horas de formación sean interacciones en tiempo real entre los facilitadores y los estudiantes. Puede ser una formación en línea, puede ser virtual, puede ser en un modelo blender, donde parte del programa es en línea y parte del programa es presencial. Pero lo importante es que el 80% de las horas de formación sea con un contacto en tiempo real entre los facilitadores y los estudiantes. Y estudiar con una formación no acreditada nos va a permitir obtener una credencial de la ICF a través de una vía que se llama portafolio, y en un ratito vamos a ver cuál sería la ruta de portafolio para poder certificar. Entonces, tratando de plantearlo como un primer escenario. Estudié en una escuela que no está acreditada a la ICF. ¿Puedo obtener una credencial? La respuesta es sí, siempre y cuando esa formación no acreditada cumpla con estos requisitos que acabamos de describir. Ahora, vas a tener que armar un portafolio. Es laborioso. No es imposible, no es difícil, es laborioso. ¿Por qué? Porque para armar tu portafolio vas a tener que tener el certificado, el diploma o la carta de terminación que indique el nombre del programa que estudiaste, las horas que asististe, que lo terminaste. Vas a tener que mostrarnos un listado de las horas que se impartieron, indicando el porcentaje de horas síncronas y de horas asíncronas de las cuales estuvo compuesto el programa. Vas a tener que llenar un formato de verificación de entrenamiento, que hay una muestra en la página de la ICF, donde vas a describir cuántas horas recibiste acerca de definición de coaching o qué actividades realizaste para aprender acerca de la definición de coaching, qué aprendiste acerca del código de ética y cuántas horas y qué actividades realizaste relacionadas con el aprendizaje de las competencias de la ICF. Además, en tu portafolio vas a tener que incluir el temario y el programa del curso que llevaste, que terminaste. Copia de los materiales didácticos. Si te dieron un manual, tendrás que enviar copia del manual. Si te dieron templates de PowerPoint, tendrás que mandar copia de los templates. Y en general, cualquier material que se haya requerido para tu formación, lo tendremos que someter. Y aparte hay un requisito más subjetivo. Y es que la formación no solo debe ser teórica, no solo debe ser una transmisión de información. Tenemos que demostrar de alguna forma que la formación no fue solo transmisión de conocimiento, sino que también fue una formación que contribuyó al crecimiento del coach como persona y como profesional. Entonces, hay muchas evidencias para eso, pero sí tendremos que integrarlo en el portafolio. Este es el primer tipo de formación que podemos tener para acceder a una credencial de la ICF. Alcira, no sé si hay algún comentario que quieras para Justamente, Oscar, estaba esperando que nos compartieras esto porque nos pregunta Carlos García, que él dice que hace un año aproximadamente hizo su formación como coach en Impel, que Impel tiene una invitación, pero que no la ha mencionado todavía Oscar porque no es la que permite obtener una credencial, eso que es una CCE. Y dice, en enero o febrero pagué mi inscripción a ICF. Tengo acceso a las páginas en Estados Unidos. También tienes acceso a la página en México. Tienes acceso a absolutamente todo. Al tú hacerte miembro de ICF en cualquier parte del mundo, tienes acceso a todo el material. Y hablan de una credencial. Por mis estudios de coach y por el pago que hice, ¿tengo derecho a la credencial? Entonces ahí ya tenemos para contestar varias preguntas, ¿no? Así es.
Adelante, Oscar. Bien. Los cursos CCE los vamos a ver un poquito más adelante, pero una acreditación CCE no se considera como un entrenamiento de coaching. Puede ser un entrenamiento sobre algún aspecto en particular de la disciplina, pero no se considera un entrenamiento completo de coaching. Entonces, los cursos CCE no son una ruta para obtener una credencial. Son necesarios para renovar credenciales, pero no son la ruta para, no son el tipo de formación que se requiere para obtener una credencial. Entonces, en este momento estamos hablando de un curso de coaching que contempla una formación completa de habilidades de coaching, pero que todavía no ha sido aprobado por la ICF. Esto sería una formación no acreditada. Eso es de lo que estaríamos hablando en este momento. Entonces, hasta ahí vamos con lo que tiene que ver con la formación acreditada. ¿Qué sucede? Cuando una escuela, un instituto de formación se acredita con la ICF le solicita evidencia de mucho de lo que ustedes están viendo ahora en pantalla. Entonces, no es que esto no se tenga que hacer, es que la escuela o la institución se encarga de demostrarle a la ICF que sus sesiones tienen un componente de 80% síncrono como mínimo, que hablan de la definición de coaching de la ICF, que están alineados al código de ética, que las competencias de la ICF son las que ellos están enseñando, que el programa promueve el crecimiento del coach. Entonces, como la institución ya se aseguró de ello, el camino se vuelve más ágil, el camino de la credencialización. Y entonces vamos a ver ahora qué pasa con los programas acreditados. Oye, Oscar, si me permites nada más completarle a Carlos. Sí. Tú puedes, con el programa que tú, con la certificación que obtuviste de Impel, que de hecho actualmente varios de los instructores de Impel ya también tienen una credencial y hay que hacer la diferencia entre lo que es un organismo que acredita, como es el caso de ICF, y una escuela. ICC es una escuela y lo que tiene son instructores certificados. Entonces, sí te puedes definitivamente hacer coach de ICF siguiendo el camino que ya mencionó Oscar, pero es un proceso diferente o separado de la obtención de tu membresía. Es decir, si tú hoy ya eres miembro de ICF, eso te abre la puerta para que cuando hagas tu trámite para certificarte por el camino que sea, que lo vas a ver ahorita más adelante, tengas un precio diferente. Pero sí son dos cosas diferentes. Ser miembro puede ser alguien que solamente tiene algunas horas de formación, 60 horas para ser exactos, que todavía no ha concluido, que es estudiante o que ya concluyó y tiene la certificación, pero no está interesado en obtener la credencial, simplemente está interesado en pertenecer a esta gran comunidad, en participar de todos los eventos, obtener los descuentos que se obtienen, etcétera. Entonces, son dos cosas diferentes que a veces la gente se confunde un poquito, como que si ya soy miembro, entonces ya con eso automáticamente tengo mi credencial. No, para tener tu credencial tienes que demostrar tus competencias como coach por el camino que elijas, ¿no? Como ya vimos que uno es el de portafolio y ahorita Oscar va a hablar de los otros y que no importa la escuela, porque una escuela puede inclusive tener un programa acreditado y otros no. A veces pasa eso. Hay escuelas que solamente acreditan uno de sus programas porque ese sí sirve para desarrollar las competencias y tiene otros programas que a lo mejor son de otras disciplinas de inteligencia emocional, en fin, de lo que sea, que también contribuyen al desarrollo del coach y que podrían ser parte de su crecimiento, pero no son para convertirse en coach credencializado. Así es que creo que con esto, si te queda alguna duda, más adelante, Carlos, pues con mucho gusto la profundizamos. Y aquí siguen preguntando, ¿algún costo por hacer este proceso de acreditación de programa para una institución? Claro, hay un costo. Obviamente,
ICF es una institución sin fines de lucro, pero pues tiene que vivir de algo, ¿verdad? Entonces algo de lo que vive es desde las membresías, las credenciales y la acreditación de programas. Ese es un camino diferente y si tú estás interesado, Ernesto, en acreditar un programa, con mucho gusto te pones en contacto con nosotros y te contactamos con la persona de ICF Global que te va a orientar en todo ese proceso para que tú le entregues toda la documentación que se requiere para que tu programa sea un programa acreditado. Así es que cualquier pregunta en ese sentido, se ponen en contacto con nosotros. Claro que sí, Alcira. Gracias. Por acá también Sandy Blanco en el Facebook nos pregunta que ella se va a certificar con una coach canadiense en Montreal y con otro mexicano acá en México y que lo va a hacer en línea. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que responder, Sandy, es si ese programa es un programa acreditado o no. Si es un programa acreditado, no importa, recuerda que lo importante aquí es que así sea en línea la formación, el 80% sea de forma síncrona. Quienes están viendo en vivo este webinar están participando de forma síncrona. Entonces, que el 80% de tu formación sea síncrona es válido. Entonces, sí es posible que te valgan tus horas, ya sea que sea una formación no acreditada y si está acreditada, pues ya, ese requisito ya está cubierto. Vamos Sí, a nada ver. más, perdón, Oscar, nada más, antes de esto que comentas, Sandy, no es que vayas acumulando horas, sino que el programa en sí mismo tendría que tener las características que permiten que por ese medio te certifiques por portafolio. Pero de todas maneras, igual, la misma pregunta. Creo que eso pasa, ¿no, Oscar? Que cada particularidad tiene que ser respondida de cierta manera, así es que ojalá con esto que tengan una idea más clara, que también se metan a la página, porque hacemos esto porque obviamente hay dudas, pero la verdad es que también se pueden meter a la página, consultar en la página de ICF México, que ahí está descrito, en la de Global, y ya llegar con dudas puntuales, ¿no? Y que nos busquen. Cada caso es distinto y estamos más que dispuestos a acompañarlos. Nada más, perdón, porque no quiero que quede una imprecisión o una idea que, no es, que a lo mejor no comuniqué claramente. Dice, Impel no tienen un programa certificado, no en nivel ACTP ni en nivel ACSTH. Ellos tienen un programa que lo que da son puntos de educación continua, o sea, su programa es CCE, es decir, ese programa nos sirve para que tú hagas el camino directo. Tienes a fuerza que hacerlo por portafolio. O sea, es un programa que te da unidades de educación continua. Tendrían ellos que pasar al siguiente nivel, que es el que ahorita va a explicar Oscar, pero mejor ya no nos adelantemos. Dejemos que Oscar nos explique los siguientes niveles para no confundirnos y ya al final respondemos esas dudas, ¿no? Claro que sí. El siguiente programa, que ya es un programa acreditado por la ICF, es el que se reconoce como ACSTH. Este es un programa, en la página web dice programa a la carta. ¿A qué se refiere con programa a la carta o cómo lo interpreto yo? Son programas que pueden ser programas de formación completos sobre habilidades de coaching o puede ser un programa donde buscan especializarte en algunas de las competencias que están alineadas a la ICF. Y son programas que por lo menos tienen 30 horas de duración. Por lo menos son 30 las horas de formación. ¿Para quién es un programa CSTH? A veces hay coaches que toman estos programas porque quieren profundizar en temas específicos. Y también hay veces que se acercan a estos programas personas que todavía no son coaches, pero que quieren aprender a ser coaches o les interesa llevarse habilidades de coaching para su desempeño personal y profesional. Para que tú te hagas una idea, todo esto que decíamos como requisitos de los programas no acreditados, una escuela o una institución que ofrece un programa acreditado ya lo tuvo que poner a aprobación a la ICF. Entonces, el día que tú quieras obtener
una credencial de la ICF, te van a preguntar qué formación tienes. Y tú vas a poder obtener tu credencial si tienes al menos 60 horas de duración de estudios en una formación ACSTH, siguiendo el camino que en un momento más vamos a ver. No quiere decir que porque tomaste el curso ya vas a obtener la credencial, pero para demostrar que ya tienes la formación de coach, bastará con que presentes el certificado, el diploma o la carta de terminación con la acreditación ACSTH. Y en ese diploma debe estar el nombre del programa, las fechas de asistencia y las horas impartidas. Eso sería lo único que tendrías que hacer para demostrar que tienes una formación de coaching. Puedes ver la diferencia entre un programa no acreditado y el ACSTH. Con el programa no acreditado tienes que reunir un montón de evidencias de distinta naturaleza. Con el programa acreditado ACSTH, para demostrar tu formación, lo único que tienes que presentar es tu certificado. Entonces, ahí hay una primera diferencia importante. Oye, Oscar, y comentar en ese sentido que ante la duda se pueden meter en la página de ICF Global, la que se llama coachfederation.org, y ahí tiene una pestaña que dice Find a Training Program, ¿no? Y es TTPF, creo, Training Program Finder. Sí. Tú ahí, cuando tú te metes en ese botón, lo que te permite es con ciertos criterios identificar qué programas son acreditados, porque a veces hay escuelas que mañosamente, porque a lo mejor el que es el director tiene una credencial, ponen el logo de ICF. Y eso ya nos meteríamos en los temas de ética, pero no me quiero meter por ahí a menos que al final fuera necesario. Lo que sí es que esa es una publicidad de engaños, y entonces nosotros en ICF pues, buscamos que eso no ocurra. Por lo tanto, tú si te vas a formar en un programa, te puedes meter a la página de Global y ahí ver cuáles son los programas que realmente tienen que realmente tienen alguna acreditación del nivel que sea. Entonces, Humberto, yo te pido un favor, que si nos hicieras favor de contactarnos, mandar un correo a esmembresías@icfmexico, ¿verdad, Oscar? Así es. Es membresías@icfmexico.org para que ahí con mucho gusto te orienten en lo que tienes que hacer. Pero también en el buscador, en el Finder de Global, ahí están enlistadas todas las escuelas. Entonces, cuando tú subes todo tu material, tienes que seleccionar en el listado que te aparece. ¿Cuál fue la escuela? Más bien, ¿cuál fue el programa? Porque a veces hay escuelas que tienen un programa acreditado y otro no. Te hacen creer que el que tú tomaste también estaba y resulta que no. A mí me pasó. Mi primer programa que yo tomé de ICF, porque yo también vengo de la ICC, me hicieron creer que era un programa que estaba acreditado y decía, en realidad era un CCE, no me servía para acreditarme. Pero lo pueden encontrar en el listado que está en la página de Así es. Global. También en la página de ICF México hay algunos listados, entonces les vamos a mandar, bueno, de hecho aquí al final les vamos a mostrar las ligas donde pueden verificar algunos de esos datos, de esa información. Y bueno, vamos al último caminito, que es el ACTP, Accredited Coach Training Program. Este tipo de acreditación te habla de un programa completo de entrenamiento de coaching. Se contempla todo lo que tiene que ver con la formación de un coach de principio a fin. Los programas ACTP tienen una duración mínima de 125 horas de formación mínima. Hay programas que tienen hasta 700, 750 horas de formación, pero por lo menos debe cumplir con 125 horas de formación y además dentro del programa se incluye mentor coaching. Te pido que recuerdes eso de mentor coaching, te lo voy a explicar en un par de minutos, pero es importante que sepas que a diferencia del ACSTH y a diferencia de los programas no acreditados, el ACTP incluye, además de la formación como coach, el mentor coaching. Entonces eso marca una diferencia muy importante cuando quieras obtener tu credencial. Y en un ratito te vas a dar cuenta claramente de esto, de una forma muy visual.
Los coaches que quieren obtener una credencial de ICF o los profesionales que quieren integrar habilidades de coaching a su trabajo como gerentes, directores de organizaciones, pueden beneficiarse de este programa. Y el principal beneficio es que los graduados de una CTP pueden solicitar directamente una credencial ICF. ¿Qué quiero decir con esto? Que es la vía más directa, más corta para obtener una credencial. No quiere decir necesariamente la más fácil o la más sencilla. No, no, no. Quiere decir la más directa. Es la ruta directa para obtener una credencial de la ICF, el programa ACTP. Puedas tener más herramientas para poder... ¿Qué se necesita para tramitar la credencial? Igualito que en el ACSTH, solamente el diploma. Solamente el diploma que diga nombre del programa, fechas de asistencia y horas impartidas. Y ese diploma tendrá el sello de ACTP, la acreditación por parte de la ICF. Te decía que este programa incluye horas de mentor coaching. ¿Qué es el mentor coaching? La definición así de la ICF, del libro, es algo así como proceso colaborativo de coaching y retroalimentación de una manera colaborativa, apreciativa y dialogada. Concretamente, de lo que estamos hablando es que dentro del programa tú vas a tener relación y te vas a asociar con un coach, mentor, que te va a ayudar a través de conversaciones y a través de supervisar tus sesiones o a través de escuchar grabaciones de tus sesiones. Te va a ayudar a alinearte y a mejorar tu desempeño hablando de tu capacidad para exhibir o para demostrar que posees las competencias de la ICF. No tiene que ver con tu ser como coach, porque eso es otra disciplina que se llama supervisión. Estamos hablando de qué tan competente estás siendo para demostrar que eres, que estás aprendiendo y que estás ejerciendo dentro de una sesión de coaching las competencias de la ICF. Recuerden que venimos de un modelo de 11 competencias, estamos en este año de transición para irnos al nuevo modelo de 8, pero de eso es de lo que estamos hablando, de las competencias centrales, de las competencias core de la ICF. El mentor coach es un coach acreditado, un coach con credencial de la ICF que tenga una credencial PCC o MSC vigente, o también puede ser de pronto un coach que ya haya renovado al menos una vez su credencial ACC, por eso le puse aquí un asterisquito. Un coach que obtuvo su credencial ACC y que 3 años después renovó su credencial como ACC, puede cumplir el rol de un mentor coach. Entonces tú vas a asociarte con ese coach, vas a darle grabaciones y transcripciones de tus sesiones, él las va a escuchar, van a colaborar, van a conversar. Hay una metodología especial para ser mentor coach, no es simplemente conversar hacia la ligera, hay un método de mentor coaching, hay incluso certificaciones como mentor coach, y a partir de ello van mejorando tus competencias. Entonces, en un programa ACTP, el mentor coaching forma parte del programa. Eso no necesariamente ocurre en una ACSTH, ni tampoco en una formación no acreditada. Y eso va a ser importante cuando quieras tramitar tu credencial. ¿Qué tiene que tener el mentor coaching? 10 horas de mentoría. Eso es lo que pide la ICF, que recibas 10 horas de mentoría durante mínimo 3 meses. A veces me dicen, oye, yo quiero sacar mi credencial rápido. No puedo tener 2 sesiones de mentoría a la semana para sacarlo en 5 semanas. No. El requisito es que sean por lo menos 10 horas de mentoría y que esas 10 horas por lo menos se distribuyan en un mínimo de 3 meses. Además, de esas mentorías pueden ser individuales o pueden ser en grupo. Si se hacen en grupo, por lo menos 3 mentorías tienen que ser 1 a 1 y las sesiones grupales no deben ser de máximo 10 participantes. Estos son algunos requisitos muy finos que las escuelas o las instituciones, los programas que están acreditados como ACTPs ya cuidan y así tienen estructurado su proceso de mentoría. Si tú no tomaste un programa ACTP y te quieres obtener tu credencial por un ACSTH o por un programa no acreditado, tendrás que demostrar que recibiste estas mentorías con estas características. Entonces, esto es lo que tiene que ver con mentor coaching.
Y Oscar, comentarles también que hay programas ACSTH que ya incluyen dentro de su programa la mentoría, depende de Ujú. lo que estén Sí, sí, sí. formando. Y si no, lo puedes hacer con alguno de los mentores que hay, como Ujú. ya puso aquí, que tenga una credencial de nivel ACC. Ahorita va a explicar Oscar qué significa esto de ACC, PCC, MCC, pero los mentores pueden ser o estar en el listado de ICF, que ahí los encuentran, o también coaches con las características que están aquí mencionadas. Así es. Un mentor coach es un coach que tiene esas credenciales. En esta liga que les estoy poniendo es un buscador de mentor coaches que han decidido por voluntad propia registrarse como mentores ante la ICF. Eso te puede ayudar, pero no son los únicos que pueden dar mentoría. Realmente cualquier coach que tenga estas credenciales puede cumplir con este rol de ser un mentor coach. Y efectivamente decíamos, no necesariamente los ACSTHs tienen mentoría, pero hay algunos que sí, hay algunos que ya lo están incluyendo como parte de su oferta de valor. Entonces, ya me formé como coach, ya tomé mi programa. Pudo haber sido un programa no acreditado, o fue un programa ACSTH, o fue un programa ACTP. ¿Qué sigue para obtener mi credencial? Aquí es donde ya vamos a llegar al monumento que tú quieres encontrar, ¿sí? Tenemos rutas de certificación. Tenemos la ruta ACTP, la ruta ACSTH y la ruta por portafolio. La primera credencial a la que puedes aspirar en el orden de niveles que tiene la ICF es la ACC, la Associate Certified Coach. Esa es la credencial como de entrada para la ICF. Y tienes varios requisitos a cumplir. Formación, experiencia mínima, evaluación CKA, que es una evaluación que se hace en línea, que tiene que ver con el cuerpo de conocimiento de las competencias y del código de ética de la ICF. Este es un examen que se hace de manera virtual a distancia. Consta de poco más de 350 preguntas. Tienes 3 horas para responderlo. Son preguntas casuísticas que tienen que ver con el código de ética de la ICF y con tu comprensión de las competencias de la ICF. Y ese examen se aplica una sola vez. Tienes que mostrar evidencias de tu mentor coaching, grabaciones y transcripciones que evidencien tu desempeño como coach, una inversión y un tiempo de revisión. Eso es como vamos a armar este Tetris. Yo le digo, es como un Tetris que vamos a jugar. Voy a empezar por la ruta de portafolio para que te des cuenta cuáles son las diferencias entre uno y otro. Si tú te quieres certificar por la ruta de portafolio, lo primero que tienes que hacer es enviar tu portafolio de evidencias de formación. Todo lo que vimos que tienes que reunir como evidencias del portafolio, lo tienes que enviar a la ICF a través de un formato de solicitud en línea y debes demostrar que recibiste por lo menos 60 horas de formación con todas las características que ya hablamos, que debe de reunir un programa de ese tipo. En cuanto a experiencia mínima, debes tener por lo menos 100 horas de experiencia, 75 pagadas como mínimo y al menos con 8 clientes distintos. Y estas horas se empiezan a contar a partir de que iniciaste tu formación como coach. Tienes que aplicar la evaluación CKA, eso es, la tienes que aplicar porque sí, se aplica una sola vez, pero se tiene que aplicar. Tienes que subir en línea la información acerca de las 10 horas de coaching que recibiste. Tienes que enviar 2 grabaciones con sus respectivas transcripciones para que se pueda evaluar que efectivamente cumples con las competencias en el nivel mínimo requerido para la credencial ACC. Y hay que hacer la inversión del pago de la credencial. Decíamos hace rato, no es lo mismo ser miembro que obtener la credencial, pero ser miembro tiene algunos beneficios. Aparte de todos los beneficios que tiene la membresía, cuando quieres tramitar tu credencial, hay una diferencia importante en la inversión a realizar. El miembro ICF, para obtener una credencial ACC por la ruta de portafolio, hace una inversión de $400, es el pago de la cuota de credencialización, y los no miembros cubren una cuota de credencialización de $600. Puedo obtener la credencial sin ser miembro, solo tendría que hacer cubrir esa cuota.
Y el tiempo de revisión es de aproximadamente 14 semanas porque pues, hay que revisar todo ese portafolio de evidencias que subiste, hay que escuchar tus grabaciones, hay que verificar que la información del mentor coach es la correcta, en fin. Eso es lo que corresponde para la ruta de portafolio. Vámonos a la ruta ACSTH. ¿Qué tengo que mandar a la ICF para el trámite de mi credencial? Solo mi diploma. Solo mi diploma ACSTH siempre y cuando la formación haya sido de al menos 60 horas. La misma experiencia. 100 horas de experiencia, 75 horas pagadas, 8 clientes distintos. Son horas contadas a partir de que inició tu formación como coach. Tengo que aplicar la evaluación CKA, tengo que tener constancia de que recibí las mentorías. Si el programa ACSTH además me brindaba las mentorías, tengo que subir la información de que ahí recibí las mentorías. Tengo que enviar grabaciones y transcripciones para verificar que efectivamente cuento con esas competencias que me requiere la ICF. Y como este programa ya es un programa acreditado, también hay un cambio en las cuotas a cubrir. Como si eres miembro ICF, la cuota es de $300. Si no eres miembro, la cuota de credencialización es de $500. Y el tiempo que se tardará tu trámite en revisión será de aproximadamente 4 semanas. Puede ser a veces un poquito menos, a veces un poquito más. En promedio serán 4 semanas. ¿Qué sucede si mi programa es un programa ACTP? Lo que debo someter como evidencia de formación es el diploma ACTP completo. Es decir, yo tengo un diploma que acredita que yo ya cursé en su totalidad mi programa de formación de coaching acreditado ACTP. Las mismas horas de experiencia, 100 horas de experiencia, 75 pagadas con 8 clientes mínimo, a partir de que inició mi formación como coach. Tengo que aplicar el examen CKA en línea. No tengo que demostrar mentor coaching porque el diploma ACTP me está garantizando que yo recibí mentor coaching como parte de ese programa. No tengo que enviar grabaciones y transcripciones porque el diploma ACTP se me otorgará dado que el mentor coach que tuve dentro de ese programa también atestigua que ya tengo las competencias. Entonces, esos dos requisitos no se tienen que cumplir. Y en la inversión también hay un cambio. El miembro de la ICF invierte para obtener su credencial ACC $100 y los no miembros $300. Y el tiempo de revisión para que recibas tu credencial es de 4 semanas aproximadamente. Entonces, como podrás ver, son rutas distintas y la más directa es la ACTP, pero las otras rutas también te facultan para obtener este resultado final. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Veo que por ahí hay algunas preguntas. Mientras vemos lo de la pregunta, quisiera comentar que se consideran horas pagadas dependiendo del acuerdo que tú hagas. Es decir, las horas que tú tengas de coaching, de práctica, porque estas 100 horas que está mencionando Oscar son 100 horas de coaching. Es decir, que tú diste coaching y lo tienes registrado y que puedes demostrar que fueron 100 horas. Y de esas se incluyen las que tú hiciste dentro de tu formación. Porque normalmente, ¿qué ocurre en la formación? Pues que tienes prácticas supervisadas en muchos de los casos con un compañero. Y entonces, esas horas también son consideradas como horas de práctica. Lo que pasa es que las tienes que registrar dentro de tu log de horas. Y dependiendo del acuerdo que tú hayas hecho, se consideran pagadas o no. Así es que eso lo consideras también. Así es, eso se considera hora pagada, efectivamente, por el acuerdo que se realizó. Y hay alguna pregunta por ahí que dice, ¿cómo evidencio las horas? Nosotros debemos llevar un log, una bitácora de horas donde indicamos el nombre del cliente o coachee, estamos indicando cuándo inició y cuándo terminó el proceso de coaching, cuántas sesiones le dimos, si son sesiones que por el acuerdo son horas pagadas u horas pro bono,
Y ese log tenemos nosotros la responsabilidad de tenerlo actualizado, de cuidar su información. Ante la ICF, antes se subía la bitácora y se enviaba como una evidencia. Ahora, con todo este tema de la ley de privacidad de datos personales, lo único que se hace es llenar una declaración donde nosotros aseguramos que hemos reunido esas horas de práctica, que nosotros tenemos una bitácora a disposición de la ICF y que si algún día se nos fuera requerida, estaríamos dispuestos a mostrarlo. Pero no tenemos que subir ya la bitácora, solamente tenemos que declarar que tenemos la bitácora en nuestro poder, que está actualizada y que efectivamente hemos llevado a cabo estas 100 horas mínimo de formación. Y que se te la podrían solicitar en algún momento. Si tu proceso tuviera una revisión, entonces te dicen, ah, ok, tú estás diciendo que tienes 100 horas. Te tocó como en la lotería, así es que mándanos por favor ese documento. Y si tú estás mintiendo, eso es ya motivo para que si te habían dado la credencial, te la retiren. Y si no, que no te la den. Porque claro, no a toda la gente se lo piden, pero si fuera la situación que a ti te lo requieren y no está, contáctame a la persona que tú dices que le diste coaching y esa persona dice que no, entonces pues estás en un problema. Por eso es bien importante que si ustedes están teniendo procesos de coaching con empresas, le soliciten a la empresa una carta que al final diga, la coach fulanita llevó a cabo 10 procesos con cliente 1, 2, 3, 4 y 5, sin poner el nombre por el tema de la privacidad de datos, y que solamente el contacto sea la persona de recursos humanos o quien te contrató, pero en esa carta está descrito el número de procesos del tipo que fueron, si fueron individuales, si fueron grupales, el número de horas, de qué fecha, cliente 1, cliente 2, cliente 3, al final sumado para esta empresa yo di 43 horas de coaching. Ok. Y entonces tú conservas ese documento de tal forma que con el tiempo tú puedas demostrar que sí. Porque si, digo, no he sabido que fuera el caso, pero si ya no está la persona que antes estaba en recursos humanos, pues tú tienes cómo evidenciar eso. Así ¿no? es. Así es. Preguntan también por el mentor coaching. El mentor coaching también solamente se llena información en línea. No hay que mandar una carta, no hay que entregar un testimonio. Lo que se indica es, ¿quién fue mi mentor? Mi mentor. Escribo el nombre, qué credencial tiene ese mentor, detallo qué nivel de credencial tiene, cuándo inició y cuándo terminó mi proceso de mentoría. También lo lleno en una solicitud en línea que se hace con la ICF. Y cuántas sesiones de mentoría recibí. ¿Cuántas de esas fueron 1 a 1? ¿Cuántas fueron grupales? Y eso se manda a la ICF. Tú como solicitante no tienes que enviar ningún documento, solo envías esa información. El mentor coach sí tiene que llevar una bitácora como para que si la ICF un día le pregunta, oye Alcira, tú recibiste mentoría por parte de Oscar, y Oscar tendría, oye Alcira, tú fuiste mentora de Oscar, y Alcira tendría que decir, sí, yo le di mentoring de tal fecha a tal fecha. Entonces, el mentor, coach, es quien tiene que tener esa bitácora y el solicitante solamente indica con quién recibió la mentoría, de qué fecha a qué fecha, cuántas horas recibió y qué credencial tiene el mentor que le dio ese servicio y ese acompañamiento. Así es como se registran las horas de mentoría. Bien, creo que hasta ahí vamos. Entonces, vamos a la siguiente credencial, que es la PCC. Se va a parecer mucho a esta tabla, lo que cambian son algunos criterios. Hay una pregunta común que incluso a mí me causaba un poco de confusión porque decían, oye, ¿puedo irme directo a la credencial PCC sin pasar por la ACC? Y la respuesta es sí. Si cumples con los requisitos para pasar de la ACC a la PCC, puedes aspirar directamente a una credencial PCC. Lo que hay que asegurarnos es que cuando tenemos una credencial sí hay que completar ciclos completos. Pero si vamos directamente por una PCC, sí se puede. Lo que no se puede es lanzarnos directo por una MCC. Es así, tenemos que pasar primero por
al menos por la PCC, para después aspirar por una MCC. Entonces vamos a ver esta PCC. Tengo que enviar si es por la ruta de portafolio, tengo que enviar mi portafolio de evidencias de formación, que ya vimos todo lo que eso implica. Y aquí serían 125 horas, no 60 horas como en la ACC, sino 125 horas de formación. Tengo que declarar y demostrar que he impartido 500 horas de coaching o que he facilitado 500 horas de coaching, 450 de ellas pagadas y con mínimo 25 clientes. Los mismos criterios que ya explicamos de la bitácora. Si voy directamente a sacar la PCC por primera ocasión, nunca he tenido una credencial antes, una credencial de la ICF, tengo que aplicar el CKA. Si vengo de una ACC y ahora quiero obtener la credencial PCC, ya no tengo que volver a aplicar la evaluación CKA. Por eso ahí tiene ese asterisco. Yo obtuve primero mi credencial ACC y hoy estoy tramitando mi nueva credencial PCC. ¿Necesito volver a hacer el CKA? No, ya no. Con una sola vez que lo hayas hecho es suficiente. Si es la primera vez que vas a obtener una credencial y quieres sacarla directamente la PCC, bueno, tienes que hacer la evaluación CKA. Tienes que demostrar tu mentor coaching de 10 horas. Tienes que enviar grabaciones y transcripciones. Y la inversión aquí como miembro ICF es de $675, como no miembro es de 875. Y el tiempo de revisión, 18 semanas. La ruta de portafolio sabemos que es un poco más laboriosa, no quiere decir que sea más fácil o menos fácil, solo es un poco más laboriosa. Si nos vamos a la formación ACSTH, vamos un diploma que evidencie que terminé una formación ACSTH, o varias, podrían ser 2, que sumen 125 horas. Experiencia mínima, 500 horas, 450 pagadas y 25 clientes. Evaluación CKA, los mismos criterios que ya expliqué para portafolio. Mentor coaching, declarar que recibiste tus 10 horas de mentor coaching. Grabaciones y transcripciones, nuevamente. Inversión, $575 si eres miembro ICF. Si no eres miembro de la ICF, $775. Y el tiempo de respuesta, 14 semanas, poquito más, poquito menos, aproximadamente. Quiero ir por el ACTP. ¿Qué necesito? Tu diploma con tu formación ACTP completa. Oye, yo hace 3 años saqué mi ACC a través de la ruta ACTP. ¿Ese mismo diploma me sirve ahora para aplicar por la PCC? Exactamente ese mismo diploma. No tendrías que haber hecho algún otro curso. Ese mismo diploma ACTP te sirve porque las formaciones ACTP, por requisito de acreditación, tienen el mínimo de 125 horas que ya se están pidiendo en las otras rutas de acreditación. Entonces, hacer un ACTP es una buena decisión si tienes el deseo y la capacidad de hacerlo, porque te facilita la obtención de la credencial ACC y de la PCC también. 500 horas, 450 de ellas pagadas y 25 de los clientes, y 25 clientes mínimo diferentes. Si es la primera vez que vas a sacar tu credencial, como ya lo mencioné en los otros casos, tienes que tienes que aplicar tu examen, tu evaluación CKA. No necesitas mentor coaching, no necesitas enviar grabaciones. Y la credencial sería de $300 como miembro ICF y de $500 si no eres miembro de la ICF. Y el tiempo de revisión es de aproximadamente 4 semanas también para la PCC, en esta ruta que es mucho más ágil. ¿Bien? Oye, Oscar, Dígame. y algo que no vaya a quedar la confusión, que no porque tú no tengas que mandar tus grabaciones, porque te formaste en un programa ACTP, o porque tú no tengas que demostrar tus horas de mentoría, quiere decir que no las tendrías que haber recibido. Se da por entendido que sí recibiste esa mentoría en el programa en el que te formaste, en ese ACTP, y que vas a sacar tu credencial PCC porque ya puedes demostrar tus 500 horas de práctica, pero que en ese programa
tú demostraste y ellos tienen evidencia con grabaciones, porque a quien tiene a una escuela que tiene un programa acreditado, tiene que demostrar que sus alumnos han desarrollado las competencias. Entonces, ellos sí conservan esas grabaciones. Tú no las mandas, pero de que existen, existen. Porque a veces dicen, pero es que entonces en la escuela me está pidiendo. No, es que te la piden porque la escuela da fe de que tú tienes esas competencias desarrolladas. Entonces, no porque no la mandes quiere decir que no la hiciste. ¿Sí? Esto es Sí, bien importante para que no se preste a una confusión de no, pues no necesitas grabación, no, sí necesitas, pero la conserva la escuela. así es. Usando términos un poco jurídicos o legales, cuando tú te certificas por la ruta de portafolio, la carga de la prueba la tienes tú. Cuando te certificas en un programa acreditado y sobre todo en una CTP, la carga de la prueba la tiene la institución. Si un programa CTP te da un diploma a ti diciendo que tú lo terminaste, a ellos les consta que tú recibiste las mentorías, les consta que hay grabaciones que acreditan tu nivel de competencias y están en poder de la escuela, efectivamente, para que si algún día la ICF lo quisiera corroborar, pueda hacerlo, sin duda alguna. Para obtener la máxima credencial o el nivel máximo de credencial de la ICF, solamente hay una ruta. Como les mencionaba hace rato, para hacer MSC tienes que haber pasado por PCC. Entonces, ¿cómo llegues a PCC? Es indistinto. Pudiste haber llegado por portafolio, pudiste haber llegado por ACSTH, pudiste haber llegado por ACTP, pudiste obtener primero tu ACC y luego tu PCC, o pudiste llegar directamente a obtener una PCC. Cualquiera de esas opciones es válida. Ahora, quiero llegar a ser MSC. Para eso solamente hay una ruta, y es que demuestres que tienes por lo menos 200 horas de formación específica de coaching. Debes reunir 2.500 horas de experiencia, de las cuales 2.200 son pagadas. Le pongo un asterisco ahí porque durante este 2019, como hay muchísimos, en este 2020, perdón, como hay muchísimos coaches que estamos ofreciendo horas pro bono, acompañando toda esta situación del COVID-19, la ICF hizo un pequeño ajuste temporal y quien deseara aspirar a la MSC durante este año hasta el 31 de diciembre del 2020, con que demuestre 2.200 horas pagadas, estaría cumpliendo con el requisito y 35 clientes como mínimo. La cifra normal es de 2.250 horas. Hay una diferencia de 50 horas entre el estándar habitual y lo que está aceptando ahora la ICF por el tema del COVID. A partir del 1 de enero del 2021, volveremos a las 2.250 horas pagadas. Esto hago la anotación ahí. Como una oportunidad para quien se haya propuesto sacar su MSC este año. La evaluación CKA ya la hicimos cuando obtuvimos el ACC o cuando obtuvimos el PCC. Entonces, aquí le pongo sí asterisco porque en algún momento de tu vida la hiciste, la evaluación CKA. No quiere decir que la tengas que volver a hacer porque ahora vas a hacer MSC. Algún día la hiciste y por eso ya está cubierto con una sola vez que la hayas hecho. Sí tienes que recibir mentoría como MSC. Aquí sí no importa si alguna vez tuviste una CTP o una... No interesa. Ahora es importante que recibas 10 horas específicas de mentoring con un mentor MSC. Para obtener la credencial MSC debes tener un tipo de mentoría dirigida para el nivel MSC y pues el mentor casi siempre también es un mentor MSC. Grabaciones y transcripciones, en este caso sí hay que someter 2 grabaciones y 2 transcripciones muy recientes a la ICF para que puedan verificar tu nivel de competencia como coach de ese nivel, del nivel MSC. La inversión de la ICF, si eres miembro de la ICF, es de $575, esa es la cuota de la credencial MSC, y si no eres miembro son $775. Y el tiempo de revisión, la verdad es que la ICF se toma su tiempo para otorgar la credencial MSC, se hace una revisión exhaustiva, no solo de estos requisitos, sino de toda tu trayectoria como coach, y se lleva aproximadamente 18 semanas. Y entonces ya puedes obtener tu
credencial MSC, que es el máximo nivel de credencial que tiene la ICF. Hasta aquí, ¿cómo vamos con preguntas, Alcira? Bueno, nada, ahorita te comento, te digo algunas preguntas, pero nada más enfatizar que esta credencial sí o sí requiere que haya sido PCC, como ya lo mencionó Oscar. Ese es uno de los requisitos indispensables y no importa si te formaste en una CTP, porque si tú ya tienes un PCC, pues ya cumpliste con todo el otro requisito. Ya no tienes que demostrar que fue en un programa de X tipo, ¿no? O sea, eso ya está demostrado de antemano. Pero todo lo otro que está aquí mencionado, junto con el haber tenido una PCC, ¿no? Y bueno, aquí Bueno, bueno, si quieres al final te hago las preguntas porque son con respecto a otras, a otras cuestiones. Muy bien. Cuando Ah, sí, termines tú... con tu de esta, con los dedos no. Con tu de esta te lo comes. Estamos en medio de una contingencia y estas cosas pasan. El distintivo digital, esta es una novedad de la ICF en este 25 aniversario y tiene que ver con que hasta antes del 2020, cuando tú obtenías una credencial, bueno, recibías un diploma digital, te mandaba la ICF unos logos. Si se dan cuenta, no mostramos logos de la ICF de los distintos tipos de credenciales. Esa es una de las cuestiones de seguridad, porque cualquiera podría copiar un logo, pegarlo copiarlo de un sitio web, pegarlo en un documento digital, imprimir tarjetas de presentación u hojas membretadas y decir que yo soy coach con credencial de la ICF. Hoy, gracias a los avances de la tecnología, tenemos la oportunidad a través de una compañía que es un tercero que se especializa en este tipo de evidencias digitales, que se llama Acclaim, de obtener un distintivo digital. Nuestra credencial es una credencial digital. Aquí les muestro, por ejemplo, la que recibí. Ahí se las presumo un ratito. Y esta compañía Acclaim es un tercero donde si tú quieres un día demostrar que tienes una credencial de la ICF, le puedes decir, mira, entra a este sitio web y verifica que yo tengo mi credencial de nivel PCC, que fue emitida por la International Coaching Federation, fue emitida el 17 de octubre del 2018, va a expirar el 31 de diciembre del 2021, todas las credenciales tienen una vigencia de 3 años. Las evidencias que se mostraron es que ha recibido más de 125 horas de entrenamiento, tiene más de 500 horas de coaching, ha demostrado conocimiento y proficiencia en la ejecución de las competencias de la ICF, el código de ética, la definición de coaching. Estas son algunas de las competencias que tienen y si se fijan, las competencias o las habilidades que describen son las competencias del modelo de la ICF. Y de esta manera podemos garantizar que nuestras credenciales son auténticas, legítimas y podemos nosotros autenticar ante cualquier cliente o ante cualquier colega que efectivamente hemos obtenido esta certificación por parte de la ICF. Y creo que esto tiene un gran poder para aumentar la credibilidad del coaching profesional y particularmente de los coaches que pertenecemos a la ICF. Entonces me parece que la ICF se ganó un gran aplauso con esta iniciativa de los distintivos digitales. Ya incluso se adelantaron aquí con el nombre de International Coaching Federation, porque ese es el nombre de nuestra federación a partir de este año. Así que esto es lo que vas a obtener cuando termine tu trámite. Al principio del webinar te preguntabas, ¿cómo le hago para obtener mi credencial? Y este es el viaje para que en corto plazo tú puedas obtener este tipo de documento digital que te acredite como coach. Y si te fijas, hay un botoncito por acá arriba que dice Share, para que tú lo puedas compartir en LinkedIn, para que lo puedas compartir en tus distintas redes sociales y le anuncies al mundo que eres un coach certificado por la ICF. Este es un gran distintivo. Bueno, finalmente,
Las credenciales tienen una vigencia y ya se los dije hace apenas 2 minutos. Las credenciales tienen una duración de 3 años, una vigencia de 3 años. Después hay que renovarlas y también hay requisitos para la renovación. Aquí es donde aparece otro tipo de acreditación de la formación como coach, que es el CCE, del que hablaba Alcira al principio del webinar, que es Continuing Coach Education, educación continua. Estos distintivos nos hablan de que hemos recibido algún tipo de formación que tiene que ver con algunos temas que pueden ser de coaching o pueden no ser de coaching. Quizá alguno de los contenidos que cursé en un CCE vaya referido a competencias de coaching, quizá vaya referido a aspectos éticos del coaching, o quizás sea un desarrollo de recursos, recursos que pueden ser valiosos para mi práctica de coaching, pero que no tiene que ver con las 11 competencias. Por ejemplo, un curso sobre la aplicación de pruebas diagnósticas para apoyar los procesos de coaching o de pruebas psicométricas. No forma parte del cuerpo, del core de competencias de la ICF, pero es un curso que a manera de recursos que le sirven a un coach para mejorar en su práctica pudiera ser útil. A lo mejor yo tomé ese curso, entonces ese es un curso que se llama de desarrollo de recursos. ¿Qué debo lograr para renovar mi credencial ACC? 10 horas de mentor coaching en los últimos 3 años después de obtener la credencial o de la última renovación. Es decir, ya obtuve mi credencial ACC y ahora la quiero renovar. No voy a hacer todavía PCC, no cumplo los requisitos para hacer PCC o no quiero sacar la PCC, qué sé yo, hay tantos casos en la vida. Solo quiero renovar mi ACC. Bueno, de todas formas, hay que demostrar 10 horas de mentor coaching en los últimos 3 años y hay que demostrar que tomé 40 horas de educación continua también en esos últimos 3 años. De esas 40 horas, al menos 24 deben ser en competencias de coaching. Las 10 sesiones de mentoría que ven acá arriba cuentan dentro de las 24 horas de competencias de coaching, porque las mentorías tratan de eso, las mentorías tratan de las competencias de coaching. Entonces tendré que buscar otras 14 de aquí. Otras 3 horas deben ser en ética de coaching. Y ahí la ICF contribuye con un curso gratis que aquí está en esta liga. Si tú tomas este curso, cumples con las 3 horas de CCEUs de ética de coaching para renovar tu credencial. Y las demás horas pueden ser de desarrollo de recursos. Uno de los beneficios de ser miembro de la ICF es que todos los meses hay webinars, hay actividades de formación que encabeza el comité de capacitación, que Idalia ha hecho un gran trabajo. Desde aquí, un gran aplauso a Idalia por todo lo que están haciendo en esta semana del coaching. Y bueno, ese tipo gracias a ti, ese tipo de webinars que otorgan CCUs te sirven para renovar esta credencial. También hay algo que se llama comunidades de práctica. Y esas comunidades de práctica que se hacen a nivel global, a nivel internacional, también te aportan CCUs. Realmente, si tú aprovecharas los beneficios como miembro de la ICF de participar en comunidades de práctica y en los webinars que se otorgan cada año, fácilmente reunirías los 40 CCUs que necesitas en los 3 años sin tener que invertir un solo peso, solamente invirtiendo en la renovación de tu membresía ante la ICF. Creo que ese es un beneficio que vale la pena como para ser miembro y mantenerse activo como miembro de la ICF. Esta oportunidad de reunir las 40 horas de educación continua. Y para renovar PCC y MCC, igualito, las mismas 40 horas. Aquí la diferencia en el requisito son las 10 horas de mentoría. Para renovar PCC o MCC, solamente necesitas demostrar tus 40 horas de educación continua en la misma proporción que vimos para la credencial ACC. ¿Bien? Yo sé que es mucha información, así que si algún día quieren consultarla, aquí está el sitio web de la ICF México y hay una sección que ustedes pueden ver aquí, formación y credencial, o la liga, que es icfmexico.net, conviértete en coach. Y toda esta información que nosotros hemos tratado de darles digerida y desmenuzada, aquí la van a encontrar concentrada en nuestro sitio web de la ICF México.
Aquí viene cómo obtener una credencial ACC, cómo obtener una credencial PCC, cómo obtener una credencial MCC. Aquí aparecen varios de los programas acreditados, casi la gran mayoría de los programas acreditados. De cualquier manera, en el sitio web de la ICF Global está el buscador de programas acreditados del que hablaba Alcira. Entonces, hay recursos para que tú puedas asegurarte de tener asesoría, acompañamiento e información para que puedas obtener tu credencial de la ICF, que es lo que más deseamos, que tú también puedas obtener este logro. Por nuestra parte, estamos a tu servicio. Ahí están los correos, membresías@icfmexico.org y credenciales@icfmexico.org, y ahí gustosamente recibimos tus inquietudes, tus preguntas, tus dudas. Cada caso es muy particular. La verdad es que nos hemos dado cuenta cuando recibimos solicitudes que cada caso en sí mismo es un camino fascinante, porque pues la historia de cada uno de nosotros se vuelca aquí en nuestra formación como coaches. Si algo tiene de hermoso nuestra profesión es que nuestra historia se vuelca en quienes nos vamos convirtiendo. Entonces, cada caso es particular y único. Nos encanta escucharlos, acompañarles, y les iremos llevando de la mano, acompañándoles, ayudándoles hasta que puedan lograr su credencial. Entonces, dejemos los últimos minutos, si les parece bien, para preguntas, las que podamos responder, y para las que no, pues ahí está nuestro contacto. Dice aquí Beatriz que para renovar una credencial ACC es necesario tener 10 horas de mentoría adicionales o basta con tener una certificación ACTP. Es una renovación. Cuando se trata de una renovación, Beatriz, sí es importante que evidencies otras 10 horas de mentoría, además de la del ACTP. En este caso, hablar de renovación, sí son 10 horas más. Y piensen que esto tiene mucho sentido, que nos pidan esto, porque lo que hace ICF, y yo creo que ese es el valor que no debemos de perder de vista. Y por eso los que estamos en activo como coaches, aunque sea coaches internos o coaches externos, nos da tanto valor el tener una credencial. Porque lo que ha hecho ICF, quizá se adelantó, porque como ustedes saben, ICF cumple este año 25 años. O sea, aunque es una profesión joven, pero esta asociación lleva 25 años, y desde el 99 fue que se comenzó con este modelo de competencias y el código de ética. Entonces, eso nos permite demostrar que tenemos desarrolladas esas competencias, y que lo que decimos que hacemos, que se llama coaching, es lo que se entiende por coaching profesional según estos parámetros, y que nuestro cliente puede estar seguro de que eso es lo que va a recibir. Porque pues hay muchas otras disciplinas que también se llaman coaching, pero ¿cómo el cliente que nos contrata puede estar seguro de que lo que va a recibir sí es eso que nosotros entendemos por coaching profesional? Por eso insistimos en autodenominarnos coaches profesionales, un poquito para marcar una pequeña diferencia entre todo esto otro que puede ser coaching, que tiene su valor y tiene su momento, desde el coaching deportivo, ¿no? Pero los coaches profesionales somos profesionales de una disciplina que hemos desarrollado ciertas competencias, que nos adherimos a este código de ética, porque hay otros coaches que no se adhieren a un código de ética. Entonces, ¿cómo puede un cliente saber cuáles son los estándares que lo rigen, si hubiera un desacuerdo en dónde lleva a revisión, todo ese tipo de cosas? Entonces, sí necesitamos estar todo el tiempo en constante aprendizaje. Es uno de los valores de ICF, la excelencia, y se refiere a este aprendizaje continuo. Entonces, sí tenemos que estar todo el tiempo demostrando que estamos en constante aprendizaje. Así es que yo los invito a que, si están en este webinar porque están interesados en una credencial, no se queden solo con la credencial, que también se hagan miembros, porque ahí hay mucho para seguir profesionalizándose. Y además, dicho sea de paso, únicamente les va a costar $45 más. O sea, en la diferencia que se hace, son solo $45 más, y salen tanto con la credencial como con la membresía. Entonces, vale mucho la pena. Y luego dice aquí Jaime,
¿cómo podemos prepararnos para el examen CKA? ¿Cuál es tu opinión, Oscar? Yo daré la mía también como mentora, lo que siempre les recomiendo a mis mentees. ¿Tú qué dices? Claro, mira, de entrada, la preparación para ¿el examen en qué consiste? Es un examen que se trata de el código de ética de la ICF, se trata de las competencias de la ICF, es un examen en línea, se hace a libro abierto, tú puedes tener tu código de ética ahí a la mano, puedes tener tus competencias de la ICF a la mano, puedes tener el libro de competencias aplicadas de coaching o cualquier otro manual que tenga que ver con competencias de la ICF, puedes tener cualquier clase de recursos a la mano. Lo importante es que en tu ser y hacer como coach hayas puesto mucho compromiso. Si cursaste un programa ACSTH, si cursaste un programa ACTP y recibiste esas mentorías, el examen CKA debiera salirte la respuesta como una evidencia del aprendizaje de tus programas. Si no tomaste una formación acreditada, de todas formas, una formación no acreditada, si tomaste una formación no acreditada, de todas formas hablaron de la definición de coaching, de todas formas hablaron de las competencias de coaching, de todas formas hablaron del código de ética de coaching. Entonces no estamos hablando de nada que no hayamos aprendido en una formación de coaching. Lo importante es que nosotros tengamos ese compromiso con el ser y hacer del coaching y con mucha práctica. Yo pienso que la forma de prepararte para el examen CKA es con mucha práctica, dando muchas sesiones de coaching, recibiendo retroalimentación de tus mentores y pues leyendo algunos de los recursos que tenemos a disposición. Esa es mi opinión. ¿Tú qué piensas, Alcira? Tú Sí, fuiste mi mentora, entonces. Okay. Sí, todo eso, y ya bien, yéndome a la parte más pragmática, yo te diría, número uno, asegúrate de comprender los conceptos que ahí aparecen, de comprender qué quieren decir las competencias. Si eso ya lo damos por descontado, yo te sugiero que te imprimas el código de ética, que te imprimas las competencias. Si tú este año estás pensando en sacar tu credencial, seguramente te formaste cuando todavía estaba el modelo de 11 competencias. Tienes todavía este año para que el examen que presentes esté basado en eso. No es que el próximo año va a ser diametralmente distinto, no, pero tienes una mayor comprensión de cómo se muestran las competencias. Entonces, imprime los marcadores, que son los marcadores PCC. Si no sabes de qué te estoy hablando, métete a la página de ICF. Hay dos diferentes, hay una tabla de niveles, que esa tabla es increíble, que se llama así, Levels of Accreditation o no sé qué, y otra que se llama los marcadores de nivel PCC. Imprime el código de ética, léelo. Si tienes el libro de Damián, también tenlo a un lado y destina 3 horas más o menos en algún momento en el cual no serás distraído con nada, porque una vez que tú inicias tu programa, no puedes parar, suspender y luego continuar. De un jalón tienes hasta 3 horas para contestarlo. Si no tienes clara la respuesta, déjala pendiente. O sea, márcala, porque tienes la posibilidad de marcarla pendiente. Avanza, avanza. Y al final, regrésate a las que no tienes bien claras para ir avanzando, porque si no te vas a detener. Entonces, pero destina el tiempo de 3 horas para hacerlo. Eso es lo que yo creo es algo bastante práctico para presentarlo. Y si ya lo vas a presentar es porque cumpliste con todos los otros requisitos. Dice aquí Ernesto, si me faltan clientes y soy miembro de la ICF, ¿hay alguna forma de poder acceder a clientes? Bueno, ayer fue el Día Internacional del Coaching, entonces pusimos a disposición el dar coaching gratuito. De hecho, si estás interesado en dar coaching gratuito, hay algunas personas que solicitaron. Entonces podríamos ver si ya se llenó esa lista. Si no, pues con gusto. Pero también publica en tu Facebook algo así que diga, estoy en proceso de acreditación, doy coaching gratis. Y seguro alguien te va a contestar. O sea,
eso lo hace muchísima gente. No, no, Oscar, no, yo he visto muchos anuncios de gente así y empieza a levantar la mano otras personas que quieren recibir ese coaching para que completes tus horas de práctica. Así es, esa es una práctica muy común y hasta entre los mismos estudiantes o los condiscípulos que están en el programa también las horas de intercambio de coaching entre estudiantes son válidas. Claro, ya estamos a 4 minutos. Si quieres dejar de compartir, Oscar, para que veamos a todos los que todavía aquí permanecen. Claro, ahí lo dejé un ratito para que pudieran copiar el correo y ya lo dejamos de compartir. Buenísimo, voy a poner para que nos saquemos una... bueno, pues están todas las cámaras apagadas más que la de Beatriz, pero bueno, ya abrió por aquí otra camarita. Sí, chicos, abran su cámara para que nos despidamos y antes de que nos despidamos y despida ya Oscar, permítanme decirles nuevamente que la semana del coaching sigue, tenemos actividades, no desaprovechen, de hecho tenemos si alguien está por renovar credencial y le faltan CCUs, métase a la página de ICF porque hicimos alianza con otra escuela y todas sus actividades dan CCUs. De hecho, vamos a hacer en ICF México el día de mañana co-hosts. La única cosa es que es en inglés. Entonces, bueno, si asisten a esos webinars, podrán solicitar los CCUs de competencias, pero también tenemos las actividades a lo largo del año, que como ya mencionó Oscar, Idalia es la directora de educación y ya llevamos 3 actividades y tendremos más. Tenemos los lunes de ética que estamos en el trámite para dar CCUs de core competencies. Así es que tenemos muchos recursos y no solamente por renovar o solo por eso, acérquense, somos una comunidad que está con mucho movimiento y van a encontrar amigos y van a encontrar alianzas comerciales y van a encontrar aprendizaje. Así es que, por mi parte, yo les agradezco. Soy Alcira Moisés, presidenta de ICF México, y agradezco a Oscar Corona, que es parte del board y que ha venido trabajando todo el año y es el director de membresías y credenciales. Cualquier duda, pónganse en contacto con él. Así es que, Oscar. Muchas gracias, porque este es un tema que a veces puede ser medio enredado. Tratamos de hacerlo lo más fluido posible. Y si aún así todavía hay alguna duda o inquietud, búsquenos con toda confianza y ya tienen nuestros correos. Si es preciso algún día conversar hasta por teléfono, lo haremos. Lo importante es acompañarles para que se logre este objetivo. Muchas gracias por su asistencia, por su atención y sigan participando en la Semana Internacional del Coaching y de todo lo que hagamos en la ICF. Y gracias a Idalia por todo esto que está haciendo posible. Sí, muchas gracias, Idalia. Y bueno, pues hasta pronto. Esperemos que la próxima vez nos veamos en persona. Así es que buena noche para todos. Gracias. Ay, Dios mío.